Estoy observando, es una especie de, como una clínica. La estructura es curva, no hay paredes rectas en sí, es la estructura completamente curva. Observo que en la parte superior hay diferentes luces, estas sirven como apoyo. En el suelo veo diferentes plantas, pero como si las estuvieran cultivando. Observo diferentes aspectos. Sin embargo, es como si estuvieran en una especie de tratamiento a partir de estas plantas. Aquí la luz comienza a dar un poco de claridad. Está explicando que estamos en un espacio distinto al que conocemos, aunque en apariencia es sumamente similar. Hay una ligera variable en las tonalidades de la piel y el grosor, como si fuera más sensible la piel. Sí, Los ojos son un tanto más grandes, son ligeramente rasgados y hacia arriba, pero se ven más grandes. Se ven como si estuvieran un poco rojizos. Veo que estos cultivos que están haciendo se juntan, hacen una mezcla específica, comienzan a colocarlo en una especie de máquina. Esta máquina parece que las está centrifugando, pero las deshidrata y las seca completamente. Observo que se llevan todos estos polvitos hacia otro punto de esta misma máquina en donde empiezan a juntar diferentes líquidos. Esta vuelve a conectarse entre sí hasta una parte final en donde hay como un vaporizador, se ve de esa manera, y hay diferentes tubitos que son la recolección de estas plantas. Observo que se trasladan hacia donde está un grupo pequeño de ellos que están en un nivel como más débil. Se coloca este vaporizador e inician este tratamiento. Veo que cuando termina el tratamiento son llevados a otro espacio y como si fueran las paredes de una especie de plástico, no se ve algo sólido. Y una vez que terminan este tratamiento, salen nuevamente hacia el exterior, como si este lugar estuviera muy vigilado y muy cuidado. sí. Verifica en qué condiciones está el aspecto físico de Leti allí, en esa línea de tiempo, por favor. Sí, la estoy observando, corresponde a un aspecto femenino. Sus cuerpos son altos y son como fuertes, son un poco más anchos. Estoy observando que están colocando en este momento este como tratamiento. Observo que cuando hace la primera inhalación llegan como diferentes estímulos a toda la parte de su nariz. Su nariz es un poco más grande. Observo que cuando esto se da, los ojos comienzan a lagrimear, como si se estuviera limpiando. Veo que termina el tratamiento, la llevan a este espacio en donde están las paredes que son como plásticas. Sí. Se queda un momento ahí y una vez que está estable, sale nuevamente. ¿Cuál es la Es- condición que la lleva allí? Verifica. sí, justamente la luz nos muestra el entorno. Es un espacio seco, es sumamente seco. Vale. ¿Tipo árido? Es seco y rocoso. No, Vale. no estoy observando grandes cantidades de arena o vegetación, ¿Y con qué pero sí finalidad? observo que es habitable. Vale. ¿Y con qué finalidad le colocan esa especie de tratamiento en ese lugar hospitalario? Sí, comparte la luz que hay puntos de intoxicación a partir de todo el entorno, haciendo alusión a los niveles atmosféricos. Explica que como este desarrollo al que han llegado genera un punto de deterioro a todos los conductos de su cuerpo, no solamente la parte respiratoria, sino todos los conductos en sí. Explica que este tratamiento es un tratamiento para aliviar esta especie de secuela, pero es provocado a partir del entorno en el que se está desarrollando. No es un holograma sutil, no es un planeta sutil, es más bien un tanto hostil.
Dale, verifica en qué condiciones están allí, qué lugar es ese, dónde se encuentra, por favor. Sí, explica la luz que estamos en un holograma, es un holograma en cuarta. Sí, Explica que este grupo ha sido capturado. Este no es su lugar original. ok, es decir, estaban viviendo una experiencia en un lugar y fueron trasladados aquí para la Sí, mayor extracción energética o preparación. Vale. Observa allí en una pantalla el lugar donde habitaban antes. Uno, dos, tres. sí, lo estoy observando en una pantalla. Sí, ¿cómo era? Grandes rasgos. Se ve sumamente limpio. Estoy observando una calidad distinta en cuanto al desenvolvimiento planetario. Hay lo que parecen múltiples cultivos. Es completamente lo opuesto. Ok, vale. Observa el momento en que son capturados y trasladados. Uno, dos, tres. Sí, lo observo a partir de la misma pantalla. Estoy viendo cómo llegan múltiples naves, inician puntos de ataque y comienzan a hacer una selección. Se están llevando más aspectos femeninos que masculinos. Está sumamente asustada, pero está protegiendo a alguien. Observo a partir de la pantalla que están buscando aspectos femeninos, pero principalmente jóvenes, aquellos que se pueden interpretar como en desarrollo. Observo que identifican a una de ellas. Veo que Leti lleva a esta niña hacia una especie de chocita. Es como, están hechas como de una especie de barro blanco y brillante, como una especie de roca. Veo que la lleva hacia adentro, comienza a decirle que haga silencio y empieza a decirle que se agache. Está cuidando mucho en no hacer ruido, pero sabe que las están buscando. Veo que la coloca en la parte del suelo, la está cubriendo con esta arena que se ve también de este mismo color como blanco, y una vez que la cubre, se coloca al frente y se queda en una posición como de defensa. No está atacando, está más bien como de defensa, como si estuviera resguardando. Observo que llega un pequeño grupo de entidades, empieza a hacer como un escaneo en el lugar en donde están y dan por perdida a la niña. Veo que la toman a ella de los brazos y ella no está haciendo ningún tipo de ruido, ningún tipo de queja, tampoco está mostrando algún tipo de defensa, se está dejando llevar. Explica la luz que toma esta postura con el objetivo de que el aspecto de la niña no acuda a ayudarla, como para dejarla ahí y que no Claro, le hagan nada. Veo que son trasladados en naves. La mayoría son aspectos femeninos. La mayoría son más jóvenes que ella. sí, Observo que los trasladan y cuando llegan, pasan de una nave a otra, no llegan directamente aquí. Veo que cuando llegan a esta nave que es un poco más grande, los pasan hacia una especie de cubo, es un cubo bastante grande. En este cubo tienen conectada tecnología en los lados y comienzan a activarla. Cuando esto sucede, hay una especie de reacción a nivel cutáneo, pero al mismo tiempo genera un estado de agotamiento en todos ellos. Tienen separados a los aspectos femeninos y a los masculinos. El grupo femenino es mucho más grande. Observo que una vez que esto termina, ellos pierden hasta cierto punto el conocimiento, es como si se estuvieran quedando dormidos. Veo que cuando ella reacciona y abre los ojos, están llegando a esta estructura que observamos ahora. Me está mostrando la luz ahora cómo avanza la línea. sí, Veo que son colocadas en puntos específicos, como si estuvieran haciendo una formación a partir de ellos. Observo que colocan una parte a la zona trasera, es como una especie de pared sumamente grande, y a partir de aquí empiezan a generar múltiples proyecciones. Estas proyecciones les indican a cada uno de ellos qué es lo que tienen que realizar. Sin embargo, la mayor parte del tiempo están encerrados en esta estructura similar como de cubo con tecnología que
como si estuvieran extrayendo energía, pero a su vez los durmieran, se ve así. Me muestra la luz cómo la línea avanza rápidamente. Sí, Observo que está apoyando a los otros aspectos femeninos que conoce. La mayoría están sumamente asustados, están como teniendo mucho dolor, tanto emocional como físico. Observo que ella comienza a decirles que no les den ese gusto, que no les demuestren el dolor que pueden causar en ellas, porque si lo hacen van a seguir causándolo. Que lo mejor es mantenerse fuertes y como en blanco les está diciendo, como bloqueadas. Veo que no la escuchan, están sumamente asustadas. Observo que inician una especie de diseño en cuanto a la población y desarrollo que están buscando. Hablan sobre una modificación a partir del gen principal que tienen, como la variable gen principal, están diciendo. claro. Cuál es el porcentaje lumínico de esa raza? ¿Varía o es estable? No es estable, es 3.7 es el número que me da la luz. Sí, vale. ¿Cuál era el nombre de esa raza donde ella pertenecía? Es Camlus, Camlus. Vale, muy bien, continúa. Una vez que enfocan el trabajo en este gen, ¿qué es lo que sucede? Están hablando sobre los estímulos que deben provocar en los aspectos para generar esta variable con un alto impacto como más fuerte, como modificarlo, pero desde el punto base. Estoy viendo cómo la línea está avanzando ahora, lo estoy observando todo a partir de la misma Sí, pantalla. Veo cómo empiezan a tratar de hacer esta modificación. Están haciendo que los aspectos masculinos se acerquen a los aspectos femeninos. El proceso de, como si estuvieran buscando un proceso de gestación a partir de estas dos partes. Y explica a la luz que esto realmente no era como algo necesario. Lo involucran ellos con el objetivo de generar un periodo emocional, como algo, como un impacto a nivel claro, emocional. generando engramas y Sí, activando toda la parte observo. emocional. Vale, Sí, estoy observando que se colocan a los dos aspectos y están diciendo que tienen que como relacionarse entre sí, pero de una forma más hostil. No solamente esta parte de intimidad, sino tener puntos de contacto, pero hostil. O sea, están hablando de impactos, de golpes, de heridas que se causen uno en el otro. Veo que sí, inicialmente se rehúsan, están renuentes a que no lo quieren hacer, pero están muy asustados, tanto femeninos como masculinos. Veo que son incitados de muchas formas y comienzan a amenazar, están siendo sumamente intimidados. Observo que aún así ellos no acceden. Veo que se coloca ahora una nueva tecnología, es una especie de placa metálica, es bastante grande y va como en S, como es curva, no es recta como tal, pero es plana. Veo que se coloca una de un lado y se coloca otro del otro lado. Cuando esto sucede, colocan a uno de los aspectos femeninos en esta misma placa y uno de los aspectos en la otra y comienzan a decirle a los que tienen que interactuar que si ellos no lo hacen, entonces serán ellos mismos quienes provocan el daño en cada uno de los aspectos, uno por uno. Veo que esto comienza a asustarlos cada vez más, comienza a haber puntos de afectación y castigo hacia los que están en estas placas. Veo que cuando, en este caso, Leti observa todo el proceso y todo lo que se está desarrollando, comienza a decir que no, como que no se engañen a sí mismos y que eso no corresponde a lo que ellos mm, son en realidad, hacia lo que ellos claro, conocen en realidad. Comienza a decirles que de igual forma los van a castigar, que no sean ellos quienes se castigan, pero he aquí ella es sometida. Cambian el lugar de la que está en esta placa como de S y colocan a Leti. Observo que ella se queda completamente callada, está sintiendo dolor porque esta misma placa genera una especie de descarga como si tensara
los nervios en su cuerpo y genera un recorrido, pero es un recorrido muy feo. Veo que se queda callada, no está haciendo ningún tipo de ruido, no está haciendo ningún tipo de queja y solamente le está diciendo a la chica, aquí solamente la puede escuchar la chica, está diciéndole que no se engañe, que de igual forma los van a castigar, que se mantenga firme en ser quien ella es. Sí, Veo que se acercan entidades, toman a esta chica, la están alejando y colocan a otra. Cuando alejan a la otra chica, observo que colocan una especie de artefacto, se adhiere completamente a la parte trasera, abrazando inclusive el cerebelo y hace una descarga. Cuando se da esta descarga es como si quemara completamente su cuerpo, pero a partir de esta altura. Esto sucede y todos están ahora más asustados. Veo que la otra chica sí accede a este castigo. Comienzan a golpearse entre sí, empiezan a lastimarse. Sus uñas son fuertes, son inclusive gruesas, mucho más gruesas que las nuestras. Su piel también es como más gruesa. Sin embargo, a partir del tiempo que están teniendo en este espacio, esta empieza a tener como sensibilidad, como si se estuviera adelgazando. sí, Observo que empiezan a hacerse daño. Hay un momento en donde ya hay mucha energía, hay mucha afectación de ambos cuerpos y es aquí donde comienza un periodo de incubación en el aspecto femenino y extracción en el aspecto masculino. Se extrae de ambas partes energía, pero inician un punto de incubación en los aspectos. ¿qué es lo que incomoda? Al menos con el de Leticia. En este momento aún no es como Su su turno. turno. Ella está Vale, en vale. esta pared. Adelantamos la línea de tiempo y observamos cuando es su turno. Uno, dos, tres. Sí. Te adelanta la línea. Estoy observando ahora, sin embargo, ya no a partir de la pantalla, lo estamos Sí, observando ahora mismo. Veo que acerca a uno de los aspectos también es mayor. Han decidido no colocar a un aspecto joven, no tan joven. Colocan al que es mayor y empiezan a incitarlos a que interactúen. Todos comienzan a decirle a ella que lo haga porque temen por ellos mismos. Observo que ella comienza a tener puntos de agresión, pero no son tan fuertes como los otros. En este caso, el aspecto masculino, veo que la lanza está empujándola, sus brazos son muy largos y es fuerte. La lanza, ella cae y se queda en el suelo. Están diciéndole que se levante y él también le dice que se levante, que tienen que hacerlo. Todos están como muy ansiosos, como muy, se modificó completamente su sí, comportamiento. Empieza a decirle que se levante y ella no lo hace. Se queda en el suelo y él se coloca sobre ella y comienza a bofetearla, pero son golpes muy fuertes. Observo que cuando esto sucede, ella no está gritando, no está haciendo ningún tipo de ruido, pero comienza a llorar. Veo que ahora él mismo la levanta, es muy fuerte. Cuando la levanta, comienza igual a darle estas como bofetadas. Observo que hay golpes que da inclusive en la parte de su torso. Veo que ella no está haciendo nada. Su nivel de respuesta no está marcado de ninguna forma. Está asustada y está sumamente triste. Está enojada también, pero no está haciendo nada. Cuando terminan, comienza a decirle uno de los seres que está aquí que es momento de como fecundar. Está utilizando otra seña, pero es alusivo a fecundar. Observo que en este punto ellos tenían que separarse y se hace la extracción y la fecundación la hacen directamente estos seres. Sin embargo, aquí no sucede. Estoy observando que el aspecto masculino la empuja, comienza a ver ahora, ella se cae nuevamente, comienza a ver agresión ahora a un punto mucho más hostil, mucho más invasivo. Observo que en el aspecto masculino han hecho modificaciones en toda la parte superior, inclusive se ven como marcas en su cráneo. claro, para que reaccione de esa forma. Sí, observo que una vez que termina todo esto, ella sigue llorando, no está haciendo ruidos, pero está llorando. Y una vez que terminan, ella se levanta,
tiene dolor en todo su cuerpo, pero sobre todo en la parte de la cadera hacia abajo. Observo que se acerca hacia donde está él, porque es como si él hubiera perdido un momento, como el Claro. periodo de conciencia, como si hubiera perdido la noción del tiempo y Sí, de lo que estaba sucediendo completamente. Observo que él está en el suelo aún. Se levanta, ella se acerca y le está diciendo que a ellos han ganado. Él no entiende, ella está resentida, está enojada, pero está diciéndole que ellos han ganado porque lograron cambiarlos y se olvidaron de quiénes eran, pero ella no iba a olvidar quién es y ella no va a olvidar quién es. Observo que una vez que está en esta parte como de gestación, son llevadas a una especie de, es como una pequeña cápsula, es como un cubículo, sí, pero redondo, ¿no? No estoy segura cómo describirlo. Observo que es ingresada ahí, ve a partir del lugar en donde están las otras chicas, hay periodos de gestación que son más notorios. Ahí, en su caso, ella recientemente tuvo esta situación y a partir de esto, estas cápsulas se van moviendo. Observo que la línea está avanzando ahora. Me muestra la luz como cuando se termina esta parte de gestación. Ellas no tienen ningún tipo de alimento, no tienen nada. Son sustentadas a partir de lo que sí, pueden lanzar por este mismo espacio, pero las desconectan completamente del claro, de la entorno social. sociedad. Sin embargo, cuando el bebé nace, es como si ellas perdieran completamente, como si no, como si el nacimiento del bebé representara su muerte en sí. Ok. Se ve de esa forma, ¿Es lo que como si sucede? se estuvieran desvaneciendo. Vale, adelantamos la línea de tiempo al momento en que ella da luz. ¿Cuánto dura el periodo de gestación en ella? El tiempo es el mismo, se mantiene un control. Vale, Explica la luz que es un periodo breve, sin embargo, si lo interpretamos a algo que nosotros conocemos o interpretamos a partir de nuestro desarrollo, son aproximadamente 5 meses en cuanto a los cambios que puede tener el cuerpo en sí. ok. Adelantamos la línea de tiempo al punto en que da luz. Uno, dos, tres. ¿Qué sucede con ella? Estoy observando que su cuerpo ha cambiado, hay un desgaste. Veo que están haciendo el bebé. No nace de manera natural, en realidad se Sí, extrae. Veo que no mueren, sin embargo quedan en un estado sumamente débil. Cuando están así son trasladadas hacia una especie de, es un laboratorio y aquí comienzan a inyectar diferentes sustancias y hacer alteraciones en toda la zona cerebral. Están hablando sobre, es como un punto de experimentación también, pero la frase que mencionan es espectro, vale. como Verifica. Sí, es, es que lo mencionan como espectro de acumulación, como una especie de caja, como algo que almacena. vale, está bien. Verifica el aspecto físico de Leticia en esa línea de tiempo. Que a nivel biológico, ¿qué es lo que sucede? Que su cuerpo pierde hasta cierto punto las funciones que venía manejando. Sí, explica la luz que a partir de toda la emanación energética que buscan hacer, comienza a haber una afectación a su cuerpo en sí. Una vez que se realiza toda esta dinámica, hay contaminación en cuanto al ambiente, lo que genera una modificación completa. Sin embargo, en ella el deterioro inicia cada vez más grande a partir de esta parte de gestación. Explica la luz que a partir también de los tóxicos y todas las cosas que envían de la parte superior de esta estructura en donde se encuentran, inicia este deterioro con el objetivo de modificar genéticamente al embrión, permitiendo que esto dé una modificación al aspecto en sí que está en esta etapa gestional. Está hablando sobre dos alteraciones. La primera alteración es hacia el embrión, específicamente a nivel genético. Sin embargo, la que se da en ella también es a partir genético, pero de una forma más externa. Explica la luz que en los bebés, en este caso,
La modificación es a partir de un punto conductual a nivel genético, que dentro de la genética se tenga una alteración en el comportamiento y a su vez una especie de aceptación hacia esta parte negativa, hostil, violenta, impulsiva, generando así un desarrollo que permita no solo más control, sino mayor impulso hacia la parte instintiva y primitiva. En el segundo aspecto, en este caso el aspecto de la madre, hay una modificación a nivel celular, como si si hubiera en este punto un recubrimiento a nivel celular, pero este recubrimiento está vacío, como si fuera un forro sobre otro forro y la parte interna está vacía. Explica la luz que el objetivo que buscan estos seres con esta experimentación es permitir que el aspecto tenga un desarrollo, que se rehabilite, que se recupere, pero generando una adaptación con esta nueva estructura en la célula. Explica también que es necesario para estos seres realizar estas como variantes, estas variaciones a nivel emocional para que la célula no lo rechace de manera directa, como si estuvieran preparando un punto de adaptación y a partir de esta adaptación el desarrollo fuera efectivo, pero ya con con esta Claro, alteración celular. Están hablando sobre una encriptación. Explica la luz que estos seres no pueden modificar el núcleo celular, no pueden modificar el átomo como tal, sin embargo, sí toda la estructura externa. Se modifica la corteza, no el contenido. Es lo que están haciendo. vale. Adelantamos la línea de tiempo, verificamos qué es lo que pasa con la ETI posterior a que se recupera. Uno, dos, tres. Observo que inicia el estado de recuperación, se recupera un poco más lento que los otros aspectos, no se adapta al entorno y al desarrollo, está como en una constante lucha. Observa que cuando su cuerpo está más saludable, vuelven a colocarla a que sea partícipe de las diferentes tareas. La mayoría de estas tareas es observar esta misma dinámica de violencia que hay, pero ya no se da únicamente entre femenino y masculino, sino también entre femenino y pelean y es algo Claro, muy hostil. hostil. Sí, sí. Veo que mientras más se desarrolla esta situación, ella se siente más enojada. Observo que el hecho de que se estén dando las cosas como se están dando genera en ella mucha impotencia y comienza a decirles a todos que son incapaces de recordar quiénes son. Son incapaces de recordar quién es el otro. El otro no es un enemigo, corresponden a la misma familia y hace como alusión a Sí, algo profundo, algo emocional. Veo que esto le genera muchas emociones negativas, está sintiendo que todo esto es sumamente injusto y está muy enojada. Veo que su cuerpo ha generado esta adaptación a este ensamble a nivel celular y veo también que dentro se comienzan a almacenar diferentes puntos de información a partir de las variables que los seres empiezan a meter, que las entidades empiezan a meter, como si estuvieran almacenando información en la corteza, no meramente en las células, sino en la sí, corteza. Observo que hay un momento en donde le toca nuevamente participar a ella. Ella se rehúsa a participar, sin embargo, ahora muestra un poco de defensa, coloca cierta distancia con los otros aspectos. Veo que la colocan una vez más con el aspecto inicial con el que tuvo el primer incidente. Ella se siente muy enojada, pero a su vez siente mucha compasión porque ella sabe que está siendo manipulado, entonces está enojada por el acto, pero siente compasión directamente por él. Observo que hay un acercamiento, él comienza igual a empujarla, está empezando a darle golpes, pero estos golpes ya no se ven solo como bofetadas y golpes en palma, sino ya golpes sí, más muy agresivos. certeros y muy fuertes. Sí, hay un punto en donde le está tomando directamente de la cabeza y empieza a sacudirla. Observo que ella toma sus manos y está diciéndole que quizás no recuerde quién es ella, pero que recuerde quién es él.
Veo que cuando dice esto hay una especie de activación. El otro aspecto está lleno ya de cosas, ya no se ve normal. Veo que comienza a dar muchos, muchos golpes en el suelo con su cabeza, la levanta y está sacudiéndola y después comienza a golpearla cada vez más fuerte. Veo que es trasladada, detienen todo esto y la trasladan a un grupo de entidades y cuando lo hacen la colocan en una estructura plana completamente metálica. Hay muchísimos impactos en su cerebro, hay muchos impactos en todo su cuerpo, pero la zona más afectada es la zona superior. Observo que la ingresan en una especie de ducto y una vez que terminan y sale, aparece una evaluación, como un porcentaje, como si estuvieran haciendo un escaneo. Observo que cuando sale el porcentaje se dan cuenta que los niveles de adaptación no se han dado al nivel que ellos están buscando. Se colocan sobre ella, comienza a haber puntos de presión. Esta presión se da en las extremidades específicamente, pero sobre todo en las extremidades inferiores. Veo que esta presión se hace cada vez más fuerte y es como si de las manos de estos seres saliera una pequeña cuchilla. Observo que fragmentan su cuerpo, es una imagen bastante perturbadora. Y una vez que la fragmentan, hay una especie de desvanecimiento en el aspecto de ella. Vale. Ve si la vuelven a ingresar allí en ese mismo holograma. No, Vale. Muy bien. Vamos a verificar algunos puntos. Verifica si ella tiene un padecimiento en el cual le diagnosticaron cáncer. Primeramente fue en la tiroides, posterior se sometió a una cirugía. Vamos a observar el primer momento cuando se da el primer contacto con esta enfermedad. Uno, dos, tres. sí, estamos observando. ¿Qué es lo que percibes? Aquí la luz me está mostrando dos momentos diferentes. Sí, Inicialmente estoy observando una etapa un poco más joven. Ella es adolescente. Estoy observando que hay una especie de movimientos, no solo hormonales, sino como una especie de ajuste en los implantes que tiene en su cuerpo. Y aquí empieza a haber activación distinta. Explica la luz que en la zona de la garganta se identifica una especie de artefacto. Es un pequeño tubito, es un poco más ancho y hay otro más delgado que lo atraviesa. Este se coloca así y observo que en la parte de las orillas del que lo atraviesa hay una segregación múltiple que impacta en la zona superior y la zona inferior se distribuye por diferentes zonas del cuerpo. Explica la luz que este artefacto se repite, no es el único. Sin embargo, el otro se identifica en la zona de su matriz. Es aquí, cuando mencionas el primer punto, el primer contacto, lo que me claro. muestra. Es decir, Posterior a... disculpa, es decir, que ese artefacto fue básicamente lo que comienza a generar esta afectación. Sí, sin embargo, es en una etapa temprana, no Claro, es... tipo incubación. Sí, Vale. Y cuando describes lo de la matriz, ¿a qué te refieres? es el mismo artefacto, se ve exactamente igual. Vale. Observamos el momento cuando le dan el diagnóstico en enero de este año. Uno, dos, tres. Observa allí en qué condiciones se encuentra su aspecto físico y el desarrollo de estos implantes. Sí, estoy observando diferentes implantes. Sin embargo, el que está en la zona de la garganta, esta segregación no se ve del mismo color, se ve de un color un tanto más oscuro. Impacta en la zona superior y a partir de aquí se distribuye por el rostro. Explica a la luz que este mismo implante involucra procedimientos a nivel cerebral que modifican los puntos de percepción. Explica también que hay diferentes artefactos en la zona trasera. Es todo en su cerebro, pero en diferentes Sí, puntos. Estos mismos permiten una incitación y una alteración en cuanto a comportamiento específico en ella.
y a su vez una variable en un punto como emocional. Explica a la luz que estos se activan en diferentes puntos y con diferente intensidad. El objetivo es generar niveles de dependencia, pero que buscan un mismo estímulo, como una característica igual, como algo muy similar, como un periodo de búsqueda, pero establecido. Es algo que ella desconoce, que no observa. En cuanto a este dispositivo, veo que la segregación ha modificado el color, se ve más oscura. Observo que lo que va hacia la parte inferior se ha detenido y ya no pasa únicamente en la zona cardíaca, sin embargo, no se distribuye completamente. Observo que el que está en la zona de la matriz se mantiene el tamaño, se mantiene el color de la segregación, pero este sí se distribuye completamente hacia las extremidades inferiores. Explica la luz que el más, como con más desarrollo ha sido el que está en la zona superior. El que está en la zona inferior tiene otro punto de ataque y otro punto de impulso. Se va más hacia la parte sanguínea, pero se ve como muy marcada esta fragmentación en su cuerpo. De esta parte hacia arriba impacta sobre todo este implante y de ahí hacia abajo el implante que está a la altura de su matriz. Vale. El 15 de abril le extraen la tiroides. Verificamos ese momento. Uno, dos, tres. Sí, se observa. Bien. ¿Qué es lo que percibes allí? Estoy observando intervención no solamente por la parte médica, sino también por entidades. Observo que el dispositivo se fragmenta. Ahora, no es que le quiten como tal el dispositivo, sino que el funcionamiento se modifica a partir de la falta de presencia de dicho órgano y la distribución e impacto a nivel biológico. Es grueso y delgado. Observo que se cortan y quedan los dos puntitas como del delgado y estas se barren hacia la parte de arriba. Ya no se quedan como tal a la misma altura. Observo que colocan otro implante, se modifica el que era el tubo grueso y se coloca una esfera. De hecho, esta misma esfera está generando una especie de protuberancia en esta zona a nivel tejido. Es lo que observo. Vale. Cuando se le extraen, ella siente como si le hubiesen quitado literalmente un pedazo de densidad o de algo malo. Verifica por qué siente eso. Sí, comparte la luz que es a partir de los niveles sensitivos del aspecto, se identifica una anomalía en el cuerpo, se identifica un objeto extraño. En este caso, ella identifica el artefacto que tiene esta altura, sin embargo, también identifica otros. Este es el que tiene como mayor impacto, pero se identifican otros. Vale. Desde muy pequeña ella tenía afectaciones a nivel respiratorio, asma bronquial, prácticamente desde que nació. Verificamos ese punto con la suma luz, por favor. Sí. Aquí comparte la luz que hay afectación de manera como crónica, que está haciendo alusión a que es algo intenso, pero no a partir de un detonante en sí, sino a partir del nivel biológico. Explica que durante diferentes periodos se genera una especie de impacto en toda la parte respiratoria, así como en la parte de su nariz. Nos muestra nuevamente a partir de una pantalla como en el otro espacio hay muchísima intoxicación y como si se estuviera resecando demasiado toda la parte respiratoria, inclusive la parte pulmonar. Lo que se da en este momento es este periodo de adaptación en cuanto al entorno, que es distinto, aunque explica que no es como el primer ingreso en este holograma, su cuerpo sigue en este estímulo de adaptación y es una engrama muy Marcada. marcada. Sí. Vale. Verifica el momento en que le diagnostican una vez más cáncer, esta vez en los ganglios linfáticos. Verifica qué fue lo que pasó, si no fue extraído bien la primera vez o simplemente es parte del plan de estas entidades, por favor. Aquí explica directamente la luz que se detecta esta fragmentación.
los tubos que se dividen y que se barren hacia la parte de arriba, es lo que se detecta. Sin embargo, estos pequeños tubos, las pequeñas puntas, también se están dividiendo. Explica la luz que ahorita están en un punto de contención, como si estuvieran todavía unidas, pero ya fragmentadas, como un vidrio que se ve roto, así se ve. Explica que uno de los objetivos principales de estos seres es generar activación en cuanto a diferentes módulos de su cuerpo y hace alusión a esto que se estaba mencionando sobre espectro de adaptación y como condensación, como algo que almacena, Sí, correspondiente a todo el comportamiento celular. Me explica que en este punto se presenta esta misma anomalía como si hubiera un forro a nivel celular, pero este forro tiene un pequeño espacio en donde mantiene muchísima información y está teniendo impacto en la corteza de manera celular. Explica vale. que están buscando llegar al núcleo, pero no, No lograron no acceder. se obtiene. Sí. Bien. Cuando ella tiene su segundo hijo, ocurren diferentes cosas acá. Muy bien. Entonces, cuando se da este aspecto, ella queda embarazada y empieza a presentar diferentes afectaciones, preeclampsias, mucha hinchazón. Vamos a verificar ese periodo de gestación. Primero que, porque había tanta traba, por así decirlo, tanta situación negativa. Uno, dos, tres. Sí, estamos observando el periodo de gestación, lo observamos bastante rápido. Observa que a partir del desarrollo del bebé comienza a haber un declive a nivel biológico dentro de ella. Observo que no solamente sucede en puntos específicos, sino también en toda la parte superior, como los procesos cerebrales inician etapas como de caída. Explica la luz que hay estímulos de manera interna que se dan, que fortalecen toda esta parte de altibajas a nivel emocional. Veo que hay cierta resistencia, como si ella estuviera intentando mantenerse lo más optimista posible, lo más positiva, pero cuando llega la picada es muy fuerte, es un impacto doloroso, inclusive a nivel biológico. Sus emociones le duelen en el cuerpo. Observo que hay mucha extracción de energía en toda la parte de la gestación. Observo que comienzan a hacer una especie de adecuación a implantes. Veo que en el caso del bebé se coloca un implante que va desde la zona superior de la coronilla y esta atraviesa completamente la médula, llegando hasta la parte baja en el lumbar. A partir de aquí se abraza hacia enfrente como si estuvieran haciendo una especie de soporte en su cuerpo. Observo que este mismo soporte crea una, como algo como una especie de descarga en su cuerpo, a pesar de que es muy pequeño, como si hubiera estímulos que lo hicieran moverse, pero de una forma muy, muy rápida, como con sobreenergía. Sí, Observo que esto mismo genera un impacto a nivel biológico en ella a partir de este mismo impulso, de este mismo estímulo, como si hubiera un punto de agotamiento cada vez más intenso. Esto aumenta con la adaptación que se da de esta cubierta a nivel celular. Veo que también hay afectación en cuanto al comportamiento de su cuerpo, a las activaciones que se están dando en los implantes, a la alteración hormonal. Todos los procesos que involucran un cambio hormonal específicamente en ella tienen un impacto demasiado intenso. En este caso, se presenta una diferencia en la etapa de gestación, no solamente por el cómo se concibe, sino también por la adaptación a ambos cuerpos y a la modificación que se da en sí. Es lo que explica la luz. vale. Observo el momento cuando ella tiene aproximadamente 5 meses de embarazo y perciben ella y su expareja que hay como una entidad encima de su barriga mientras duerme. Uno, dos, tres. Y estamos observando. ¿Qué es lo que estaba pasando allí? Estoy observando un demonio, observo que ella está en un periodo como no está dormida, está más bien como si estuviera recibiendo múltiples proyecciones.
pero su cuerpo se ve activo de alguna forma. Las ondas cerebrales no se ven como en un estado de sueño, se ven diferentes. Sí, Observo que es un acercamiento de diferentes seres, específicamente es un demonio el que se coloca sobre ella. Aquí están haciendo una especie de alusión correspondiente a como a la muerte fetal, a la muerte del bebé. Y observo que cuando se coloca sobre ella comienza a hacer una especie de presión, pero lo hace específicamente en la zona de arriba. Esta misma presión permite que haya cierta tensión en toda la parte baja de su cuerpo. Observo que una vez que lo hace primero una vez, posterior a esto se acerca otro de estos seres, tienen las mismas características, cambian muy sutilmente y este se quita y cae el otro. Después este se quita y cae el otro, pero es la misma presión en el mismo punto. Son diferentes entidades, no es el mismo, pero vale. sucede tan rápido que es como si fuera el mismo, sin embargo están haciendo un circuito. ¿Y qué es lo que están buscando? ¿Desencarnar al niño? Sí. Ok, muy bien. Otro de los puntos es que su papá fallece de cáncer hace casi un año, en noviembre del año pasado. Fue un momento muy difícil para Leticia, pero se supo sobreponer. Vamos a verificar por qué el mismo diagnóstico hasta cierto punto. ¿Corresponde a alguna relación con los implantes que venían manejando estas entidades? Verifica con los humanos ahora. Y comienza a explicar la luz que los implantes son similares, aunque no están en las mismas posiciones. Aquí la luz hace alusión correspondiente al desarrollo de la implantación y a su vez el desarrollo del impacto a nivel celular. Explica que su aspecto corresponde a esta misma característica, como esta misma coraza, esta misma Sí, costra. Explica que una vez que esta adaptación avanza y esta coraza se fragmenta, permite que toda la contaminación del cuerpo se distribuya de una forma no solo más uniforme, sino que también tenga un mayor impacto, generando diferentes aglomeraciones en el cuerpo que son no muy positivas, como si tuviera, en su caso, se detecta algo similar al cáncer, pero no en un punto en sí, sino en diferentes puntos al mismo tiempo. vale. Verifica el tema de las parejas. Básicamente no he podido compartir una relación donde sea estable con alguno de los hombres. Siempre hay algo negativo. Al principio parecen ser muy amables y después sacan una cara muy negativa. Justamente lo mismo sucedía con el papá de su niño pequeño, en el cual ni siquiera quería estar con él y al final terminó teniendo una relación. Verifica el primer punto y luego el segundo, por favor. Sí, inicialmente la luz comparte que hay programaciones establecidas dentro del aspecto y a su vez hay situaciones que no se han observado del todo. Explica que su aspecto hasta cierto punto tiene periodos de soledad, pero no es una soledad que disfruta el 100%, como si hubiera cierto agobio, pero esto inicia desde una etapa temprana, no es algo como reciente o algo actual. Está hablando sobre puntos de aceptación y la aceptación que ocasionalmente no recibe del entorno genera que ella tenga cierta dificultad para la aceptación hacia sí misma. Todo esto hace alusión desde un punto inicial y el cómo se va desarrollando. Explica también que cuando tiene esta interacción con otras personas, de manera natural comienzan a intervenir ciertos grupos de entidades, generando cierta dependencia de su aspecto, de ella hacia ellos, y en el aspecto de ellos una especie de abuso. Estoy observando diferentes puntos de violencia, tanto físico como psicológico. Hay abuso, hay mucha manipulación también, pero es como enfocado hacia ella, que el daño lo reciba directamente ella. Este como primer punto es lo que explica la luz a partir de programaciones y aspectos que tienen que trabajarse para que no se genere cierto nivel de dependencia y a su vez las relaciones no sean repetitivas, como si buscara el mismo prototipo de manera inconsciente.
Vale. Por otra parte, está explicándome la luz correspondiente al padre de su hijo pequeño, que aquí hay intervención mucho más directa, no es algo tan sutil. Hay, hay atracción cuando se conocen, hay cierta afinidad, sin embargo, ella no está como buscando, como que no está teniendo ningún tipo de expectativa ni Sí, suposición correspondiente a. En realidad se ve ahora con un punto más marcado de individualidad, pero aquí comienza a haber mayor intervención por parte de las entidades que los involucran cada vez más, generando es dependencia, pero no solamente a nivel como de tristeza, sino también es una dependencia en actos más violentos, vale. A sobre partir de todo de su implantes hacen parte. promueven esta dependencia. O a partir de... Es Es a partir de implantes, pero sobre todo son diferentes ondas e información que impactan a nivel cerebral. En el caso de ambos funciona de manera distinta. En su aspecto es más la alteración a nivel hormonal, se dan alteraciones también en la zona superior, pero en el aspecto de él es más dirigido a la zona cerebral, como si modificaran constantemente el entorno y la realidad que está percibiendo, y de esta manera su comportamiento se modifica de una forma muy intensa, inclusive como si tuviera personalidades distintas. Vale. Vamos a trasladar una línea de tiempo todo al frente a Leticia. Uno, dos, tres. Al llegar, activamos todo el protocolo de neutralización, por favor. Y nos trasladamos. Se activa el protocolo de neutralización. Vale, ¿cuántas entidades hay allí? Estoy observando 9 entidades. Vale. ¿Quién está a cargo? Es un reptil. Vale. A partir de la comparación que pudimos observar en la última intervención que tuvo Leti, en la cual le diagnosticaron el cáncer, ella lleva aproximadamente 3 meses trabajando arduamente en sí misma, cambiando hábitos tanto emocionales como alimenticios. Verifica si esto ha tenido algún impacto en su aspecto hoy día, ahora. Explica y comparte la luz que a nivel biológico el desarrollo se detiene en cuanto a la parte negativa o no tan positiva, lo que se identifica como cáncer, como si el desarrollo fuera lento, no tan gradual, pero hace mucho hincapié correspondiente a la estructura celular y al cómo se diseña con el objetivo de que haya una detonación constante. Explica que el factor alimentación es fundamental, ya que esto tiene un impacto a nivel celular, pero también se debe involucrar un proceso de cambio en cuanto a programación y diseño sobre la misma estructura. Habla sobre los procesos mentales y emocionales, así como la reprogramación específica que permita una limpieza más directa, no solo de esta parte, sino de toda su célula. Claro. Se extrae la información correspondiente a estas entidades que están allí. ¿Cuál es el nombre del reptil ese que está a cargo? Sí, Solo pronúncialo, por favor. sí, se llama Niversur. Vale. ¿Cuántos implantes les tienen ahí a Leti? Su aspecto físico. En general, solo el número. Y estoy observando 203 implantes, aunque haya afectación a nivel celular. Ok. Bien. El tema que ella recibía diferentes ataques sexuales a través de parálisis de sueño. Verifica quién lo realizaba y cómo. Ahora. Sí, estoy observando que lo ejecutaba este mismo ser. Observo que inicialmente se da este proceso de parálisis. Observo que se coloca sobre ella y comienza a haber modificación y alteración en toda la parte sexual.
Me explica la luz que no siempre se repite de la misma forma. Hay periodos en donde se da la parálisis. No se coloca sobre ella, pero sí se hace cierta extracción en cuanto a toda la parte sexual. Ok, Explica la luz que se busca generar un estímulo de violencia, pero a su vez como si le estuvieran colocando de un lado más víctima y a su vez se estuviera fortaleciendo este estímulo de abuso ok. de manera inconsciente, sí. Sí, sobre portal dimensional establecemos conexión con 1 millón de humanos luz. Uno, dos, tres. Sí, se abre portal. Observo que comienzan a llegar los humanos luz y están siendo verificados. Se cierra portal. Todos corresponden en frecuencia y vibración a humanos luz. Vale. Desintegran cualquier tecnología que tiene ese reptil allí. Nivel Sur, ahora. Sí, Ñe. Permítame el cambio, por favor. Uno, dos. Déjame con Nivel Sur, tres. Nivel Sur. Aspecto físico, Leticia identifica diferentes puntos de desequilibrio. Principalmente, Mm, te calmas. Principalmente el cáncer. La lleva a cuestionarse. Identifican cáncer en su tiroides, le extraen. Según esto, debería estar solucionado el problema para las personas normales. Pero no. Meses después le identifican otra vez cáncer, lo que le lleva a cuestionar. Cuestionar si su Dios es tan bueno como lo mencionan, que desde niña ya ella se lo venía preguntando. Y de una forma u otra llega hasta aquí, hasta la conexión luz. Dame toda la información correspondiente a lo que buscaban hacer, por qué tanto énfasis en ah, destruir su aspecto biológico. En español, ahora. no involucra un periodo de destrucción humano. Involucra un proceso involutivo. Se garantiza la modificación y afectación a nivel celular que permita así múltiples detonaciones en el cuerpo humano. Creen tener el desarrollo y el control, así como el conocimiento, pero no saben nada humano. ¿Cuántas vidas ha atrapado por tu jerarquía? 133 vidas. Y en 133 vidas, muchísimos años aquí en el holograma Tierra. Y aún no han Mm, logrado acceder a esta célula, tratando de, pues como siempre, mm, desencriptar o comprender lo que es el porcentaje luz, No, y más cuando es más alto. no. En este caso, hay un aspecto, Humano, te calmas, ignorante, no. los estímulos de miedo no funcionan, realmente no. Mm, El tema de su niño, ¿por qué querían desencarnarlo? Saltando allí encima de su barriga mm, cuando estaba en gestación. El aspecto muestra acoplamiento y adaptación contraria a nivel celular. No se accede a código genético principal, pero se accede a cierto dominio. El aspecto humano presenta desarrollo evolutivo y desarrollo conductual en capacidades cerebrales. Hasta capaz de recordar en- vidas anteriores, ¿no? mm, Datos específicos. Muy bien. ¿Por qué posterior a ese embarazo Leticia quedó con mucho dolor?
¿Esto representa la activación del engrama Mm, ah, o es algo diferente? mm, no solo corresponde a dato genético, también afectación y activación de implantes humanos. Vale, Una tercer gestación habría alcanzado el objetivo. bien, habría lo dicho. Mm, Su, qué es lo que tenían proyectado con este cáncer? ¿Degenerar completamente? Sé que buscaban una involución, pero ¿cuál era el mm, punto a nivel biológico que querían alcanzar? ¿Qué iba a pasar con Leticia después de todo este proceso? puntos detonantes no tan aislados. Afectación al mismo tiempo y en singular. Cáncer múltiple humano. Vale, dame con Monse. Uno, dos, tres. Bien, Monse, siente como tu mano luz te repotencializa. Ahora, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Vale, confirma cuando haya quedado la repotencialización. Ya quedó. Vale, extraen de este reptil Universo 1 la información correspondiente a su jerarquía. Primero verifica la información que proporcionó, si es certera o hay puntos de mentira en todo esto. No, comparte la luz que ha dicho la verdad. Vale, extraemos la información de su jerarquía. Ahora, Sí, se extrae información y se comparte. Corresponde a un dragón. sí, Es blanco. sí, Tiene 5 cabezas. sí, Solo dos no son biológicas. vale, Estatura, sí, 103 metros. sí. ¿Cuál es el nombre? Pronúncialo. Unipekur. Unipekur. Vale. Identifica su ubicación, por favor. Sí, es un sistema. Vale. ¿Cuántos planetas? Son 7 planetas. Bien. Identifica cuál es el nombre. Unik. Vale. Se comparten las coordenadas específicas con todos los humanos luz. Vamos a hacer un traslado directo. Línea de tiempo actual nos acompañan todos los humanos luz y entidades neutralizadas, por favor. Uno, dos, tres. Al llegar activamos todo el protocolo de neutralización. Ahora. Ejecuta el comando. Nos acompañan todos los humanos luz, las entidades. También nos están acompañando y observo que nos acompaña una estructura, como es tecnología, pero con movimiento. Vale. Observo que cuando llegamos hay desplazamiento por parte de la energía de los humanos luz y observo que este mismo desplazamiento permite que se envuelva cada una de las estructuras planetarias, así como la tecnología de defensa y ataque. Veo que todo es completamente neutralizado, tecnología, entidades. Vale. En Identifica. el caso, Sí, sí, te en escucho. el caso de la jerarquía es neutralizada completamente y observo que se le coloca un casco de manera individual en cada cabeza y a su vez se le coloca uno más grande. Vale. Bien, identifican humanos luz y aspectos físicos. Liberan, repotencializan y fusionan. Ahora. Y se identifica dónde están los humanos luz y los aspectos físicos. Observo que desintegran la tecnología que los mantiene cautivos y comienzan a repotencializarlos. Una vez que están siendo liberados y repotencializados, comienzan a emparejarse y se unen al proceso. Listo. Vale.
extraen la información en el cerebro de esta jerarquía. Nibur. Ahora, si hay algo relevante lo comparte, correspondiente a Leticia. Y se extrae información y se comparte. Hay alusión hacia una modificación a nivel genético, pero es alusivo a esta estructura celular. Sí, lo que buscaba, ¿no? Que mencionaba una especie de involución, reducir ese porcentaje de luz. Sí, Vale, ¿es todo correcto? sí, es lo único que comparte la luz como Vale, información extra. vale. Se programa el llamado en el cerebro principal de todo lo que le pertenezca. Entidades, naves, tecnología. Todo lo que le pertenezca dentro y fuera del holograma comienza a llegar. Uno, dos, tres. Neutralizamos. Sí, observo que se ejecuta el comando, se programa el llamado, este ser lo hace en su idioma. Veo que comienzan a llegar una gran cantidad de naves y entidades, tecnología, estructuras. Todo en cuanto está llegando está siendo neutralizado. Listo, todo llegado. Vale. Por último punto, verifica qué era lo que querían específicamente con el tema de la tiroides, de contaminarla y posteriormente que la extrajeran. ¿Por qué específicamente esa glándula? Verifica con la información que tiene Santidad allí, por favor. Sí, está explicando la luz que hay glándulas específicas, además de las interdimensionales, Sí, que permiten un correcto funcionamiento en cuanto a todo el esquema biológico. A partir de la falla de una, en este caso la extracción específica de una, genera un desajuste en el mismo comportamiento biológico, lo cual permite que en este proceso de adaptación, la adaptación se involucre con estas modificaciones genéticas. Está buscando como una adaptación de manera sutil y más efectiva, no tan impuesta, sino en desarrollo. Explica también la luz que es una de las glándulas principales para un correcto funcionamiento, específicamente en un aspecto femenino en cuanto al orden y control hormonal. vale, bien comprendido. Observa que todos los humanos luz desintegran este cuadrante completo. Todo lo que está aquí, incluyendo esta jerarquía, todas las líneas de tiempo, por favor. Ahora, todo ocurre de manera simultánea. Sí, estoy observando que se inicia desintegración. Todos los humanos luz colaboran en el proceso. Veo que se desintegran entidades, se desintegra tecnología, múltiples naves, todo al mismo tiempo. Hay un colapso en cada una de las estructuras planetarias, inicialmente por el campo gravitatorio, y a partir de aquí hay una fragmentación. Esta fragmentación permite que se compriman hasta desintegrarse. En el caso de la jerarquía, observo la desintegración de las múltiples líneas de tiempo. Observo cómo hay una modificación también en cuanto a la estructura de este, hasta que se desintegra completamente. Finalmente, la luz establece un barrido en este espacio y determina que el cuadrante está limpio. Vale, nos trasladamos a su casa, repotencializan completamente su espacio. Cualquier remanente energético, tecnológico, es limpiado. Ahora, Y se realiza el traslado, nos acompañan todos los humanos luz. Observo que en el espacio de residencia hay un punto como un barrido por parte de la energía luz. Observo que esto desintegra puntos tecnológicos y a su vez implantación. Observo que se desintegran también acumulaciones energéticas. Veo ahora cómo los humanos los colaboran también en la creación de la estructura lumínica. Esta cubre la parte superior y la parte inferior. Observo que está estable. vale. Hacemos conexión con su monoluz, por favor. Y se Permítame un establece momento. conexión.
Vale, hacemos conexión con su Manolus. Sí, está al frente. Vale, verificamos. Verificado corresponde frecuencia y vibración. Vale, ¿cuál es el nombre de su Manolus? Es F Sí, A sí, S sí, U sí, L sí, M sí. E. Fazulme. Azulme, sí. Vale, dimensión. 28. Bien. De... Permítame el intercambio, por favor. Uno, dos, tres. Hermano, bienvenido. Un honor para nosotros colaborar en este proceso. Consejos que le puedas dar a Leticia, principalmente para sobrellevar lo de la situación del cáncer, por favor. Hola, hermano. Mi aporte es dar prioridad a lo que lo tiene en sí. Iniciar una etapa de reconocimiento y aceptación. Una etapa de amor y evolución. Este mismo amor que permite modificar y sanar el daño que se ha podido ejercer, tomando responsabilidad y tomando como acto compasivo y de amor no solo la aceptación, sino también el desarrollo de cada situación correspondiente al estado actual. Es importante iniciar puntos de desintoxicación efectivos, no solamente una desintoxicación a nivel biológico, sino también desintoxicarse y liberar todos aquellos estímulos y recuerdos que generan un impacto y un daño a nivel emocional y a nivel memoria. Entender que el único obstáculo que tiene un impacto efectivo es la mente. Esto sucede hasta que se deja de identificar como tal. Esto sucede hasta que se le permite seguir actuando así. Sin embargo, cuando se identifica que es el único obstáculo, se afronta, se utiliza y se modifica, llevando así como resultado un mejor manejo de la situación actual y presente, un mejor resultado en cuanto al desarrollo de lo que se obtiene, de lo que se busca y se trabaja en sí. La aceptación no viene del exterior, viene de manera interna. El amor no solo proviene del exterior, el amor real viene de manera interna. Muchas gracias. Déjame con Monse, por favor. Uno, dos, tres. Bien, Monse. Identifica por favor, los nombres de los humanos, los de sus hijos. Comenzando por el mayor, Alessandro. Sí, nombre Sí, M sí, I sí, S sí, B sí, H sí. A. Misma dimensión. Sí, termina con L, Misbal. Ah, ok. Dimensión. 22. Vale. Del chico Foret. Sí, es S Sí, I sí, M sí, H
Sí, E sí, L sí. I Simeli. Dimensión. 28. Vale. Verifica si el aspecto físico de su padre estaba en el planeta aún sin encarnar. Más que el planeta, el sistema. Sí, aún no ha sido encarnado. Vale. Y en fusión con su mano luz. Sí, Algunas palabras para Leticia. sí, está diciendo que el sentirse o identificarse como algo diferente no necesariamente quiere decir que hay algo malo. En cada uno de nosotros hay ciertos niveles de diferencia, pero hay puntos en los que se compaginan y se asemejan entre sí. Es lo interesante de la dinámica en sí, es lo interesante del desarrollo como tal, de donde se obtiene el aprendizaje. Habla sobre tonalidades y matices, Vale. no como algo de separación, sino como marcando estas diferencias como semejanzas entre todos. Es lo que dice. Vale. Sobre el portal dimensional regresan todos los humanos luz, incluyendo su padre. Uno, dos, tres. Y se abre el portal y observo que se van. Bien. Hacemos conexión con el médico Saturno. Uno, dos, tres. Verificamos y se comparte la información de Leti, porfa. Y de sus hijos, solamente describe el proceso de ella. Sí. Se establece conexión, ingresa a partir de un portal y observo que está siendo verificado. Una vez que se confirma como positivo y que corresponde al médico Saturno, se comparte la información de tres aspectos físicos, tres humanos luz. Observo que se abre portal y nos invita a cruzar. Cuando cruzamos, se acerca una burbuja a cada uno, comienza a trabajar en ellos de manera simultánea. Observo que en su cuerpo ahí se está ingresando la energía no solamente en la zona cerebral, sino también en el sistema nervioso completo. Una vez que se da, es como si lo estuviera recargando de alguna forma. Es un impacto interesante, es muy notorio. Observo que una vez que termina este estímulo, regresa nuevamente a la zona superior, a la zona cerebral, y comienza a haber múltiples impactos no solo en la red neuronal, sino en cada uno de los espacios del cerebro en sí. Observo que se repotencializa inclusive la corteza, cada uno de los lóbulos de manera muy profunda y muy específica. Observo impacto en las glándulas interdimensionales. Observo que este mismo recorrido da hasta la zona cardíaca. Observo ahora cómo en toda la zona de su frente la energía se desplaza, pero va siguiendo como una especie de línea. Explica que es la línea de contaminación que había en su cuerpo. Está repotencializando cada espacio. Observo repotencialización en ambos globos oculares, fosas nasales, en su boca, en los oídos. Veo que hay afectación en los oídos. No solo se ve hasta esta altura, sino un tanto más arriba. Veo que se limpian toda esta zona de sus oídos y observo que se repotencializa en sí. Explica el médico que su cuerpo funciona de una manera muy, como muy alerta, como si siempre estuviera muy alerta. Las respuestas de su cuerpo son muy rápidas, no solo en cuanto al comportamiento o inflamación, sino también al comportamiento de los ganglios, a la afectación de una enfermedad o demás, como si todo fuera muy rápido en su cuerpo. Observo que se está nivelando todo esto, se están regulando todos los procesos hormonales también. Observo repotencialización ahora en la zona cardíaca. Veo que en el espacio en su garganta también hay impacto lumínico y hay un envolvimiento completo por parte de esta misma energía luz. Observo que se coloca es una pequeña esfera de luz, es completamente energía.
Veo que se coloca en esta parte específicamente y a partir de aquí comienza a ver diferentes puntos de impacto. Observo como si fuera un núcleo de luz pequeño y a partir de este comienza a haber muchísimos disparos al mismo tiempo hasta que la energía se desplaza y queda en toda la estructura de la garganta. Observo que se repotencializan hasta las cuerdas vocales. Observo impacto en toda la garganta en sí y observo impacto en los ganglios específicamente. Hay pequeña aglomeración de tejido. Observo que este mismo tejido comienza a ser envuelto en luz hasta que este empieza a hacerse cada vez más pequeño, más y más pequeño. Veo que la energía se desplaza muy rápidamente por todo su cuerpo, extremidades superiores. Veo que se presenta también, no es fibrosis, pero sí es una alteración a nivel muscular. Explica que corresponde al mismo comportamiento celular de su cuerpo como método de respuesta, como si estuviera siempre esperando en defender su cuerpo de alguna forma, esta reacción a cualquier estímulo. Observo que se limpia completamente toda esta parte, observo también el desplazamiento de la luz hacia cada uno de los tejidos y órganos principales, órganos vitales, cada uno de los sistemas. Observo impacto en la zona sexual, veo impacto en las extremidades superiores también, a nivel muscular, óseo, articular. Observo que sus dedos están teniendo impacto por parte de la luz también, pero se ven como si tuviera un desgaste muy marcado la conexión de sus dedos. Veo que hay energía lumínica que y mete en esta parte de los huesos y genera una especie de colchoncito entre huesos. Observo que la energía se sigue desplazando, hay impacto en las extremidades inferiores. Observo que en este punto no tiene ningún tipo de implante, pero sí veo el punto de afectación a partir de la altura de su matriz hacia abajo. Veo que la energía sigue este mismo recorrido que seguía los niveles de contaminación y observo que se hace un proceso de limpieza y repotencialización a nivel tejido y celular. Observo que se repotencializa también a nivel circulatorio. Me explica el médico que está nivelando los estados en su cuerpo como si tuvieran subidas y bajadas muy marcadas en cuanto a los niveles de acidez y qué tan alcalino es, como si fuera un periodo inestable, algo que fluctúa. Observo que una vez que esto se estabiliza, comienza a repotencializar el hígado una vez más. Ya ha tenido impacto, pero regresa ahora al hígado. Y observo que a partir de aquí la energía sube nuevamente y sigue repotencializando otros puntos en sí. Me muestra a nivel genético, estoy observando sus cadenas de ADN, observo cómo hay repotencialización en diferentes puntos. Se adentra un poco más, esta estructura estaba generando una especie de costra, se desintegra completamente, dejando a la célula no expuesta, pero sí limpia. Veo que se repotencializa la estructura celular en sí, no solo la corteza, sino de manera interna, y observo que a partir de aquí hay repotencialización a nivel atómico y subatómico. Comienza a explicar que una vez que identificamos y comprendemos cómo funciona toda nuestra célula, comprendemos también las formas de estimularla y de mejorarla en sí. En este caso, cuando se identifica esto, se identifican también factores contaminantes y que detienen el comportamiento celular. Cuando esto se identifica, lo que se sugiere es detener este periodo de daño a nivel celular de manera consciente. Sin embargo, es como la invitación que hace aprender a conocer la célula de una forma más profunda para que de esta manera eviten los contaminantes y todo esto que genera un impulso. Explica que su cuerpo está en un estado de cierta defensa de manera constante, como si estuviera mostrando cierta resistencia a los niveles de implantación y de contaminación, lo que genera que esté como sobreactiva, como inclusive el sistema nervioso, como si estuviera muy excitado el sistema nervioso, se ve de esa manera. Lo que hace, conforme la energía sigue teniendo movimiento, es relajar y regular el comportamiento de su cuerpo, así como el de su célula, pero explica que es importante mantener estos periodos de observación Sí, y estables para que no haya estas detonaciones que su cuerpo da como si estuviera en defensa constante. Explica también el médico ahora que nuestro cuerpo tiene una especie de reflejo y una especie de impacto a partir de los periodos emocionales que recibimos. Aquí la sugerencia que hace nuevamente con ella es mantener un periodo equilibrado en cuanto a los niveles emocionales y entender que las emociones no necesariamente tienen que afrontarse en un estado solitario.
Ocasionalmente y como aspecto en desarrollo social y en convivencia, es más sencillo el trabajar esta parte emocional con otros aspectos a hacerlo en un estado de soledad. Nuestra soledad puede representar muchas cosas para nosotros, tanto una parte positiva que nos permite identificarnos y reconocernos, o esta parte que puede ser un tanto más crítica y más dura con nosotros mismos, por lo que se hace también la invitación a ella para que mantenga este periodo emocional en vigilancia y sobre todo en equilibrio. Vale. Bien, ya terminó. Sí, Damos las gracias entonces por toda la asistencia. Regresamos. Uno, dos, tres. sí, agradecemos y nos despedimos, se abre portal y lo cruzamos. Vale, fusionan con su mano luz. Ahora, Y lo hace ¿por dónde entra ella? por la zona cardíaca. Vale. Cuenta de 5 a 1. Volvemos.